Exactamente. La palabra piedad, por ejemplo, no forma parte del vocabulario de Pablo normal. Y una palabra como justificación no aparece en Timoteo. Una palabra que Pablo va a mencionar en sus cartas, diríamos, auténticamente paulinas, no aparecen Es más, hablemos del estilo. El estilo de escribir no es paulino. ¿Cómo se llama? El estilo, la sintaxis. Cómo usted va ordenando su escrito. Pablo tiene un estilo tajante, cortante. Pablo tiene un estilo que emplea una técnica que se llama la diatriba, que es tener un oponente ficticio. Y hoy que hemos leído Romanos, usted puede ver cómo escribe Pablo. Pablo dice: dime tú que te juzgas a otro, ¿por qué no te juzgas a ti mismo? Pablo crea esa conversación ficticia que se llama diatriba, una discusión ficticia, como que tuviera un interlocutor con quien está hablando. Y Pablo la emplea en todas sus cartas: Corintios, Gálatas, Romanos, ¿verdad? Filipenses, Romanos 2:2, como dice, 1 y 2, sí, todo eso, ¿verdad? Pablo tiene ese estilo, un estilo más de choque. Sí, más de choque. Y 1 Timoteo es una sintaxis tranquila, no hay aquella, más confortadora. Exactamente. Okay. Tiene otras temáticas. Los problemas que plantea provienen más del mundo gnóstico. Por ejemplo, abstenerse de alimentos, abstenerse de matrimonio. Esas no eran temáticas que estaban en el calor misionero de Pablo. Es decir, no eran temas candentes para Pablo. Aquí ya hay como que un poco de reglas la iglesia morales se ha venido institucionalizando, ha venido perdiendo la dinámica operativa de empuje, de trabajo, y se ha ido estabilizando, creando sistemas, organizaciones. Bueno, imagínense el tema de la mujer. El tema de la mujer no es el mismo, el tema de la mujer en Gálatas, que el tema de la mujer en 1 Timoteo. Usted lee el tema de la mujer en Gálatas y usted se encuentra con un Pablo que le da a la mujer un posicionamiento, pero igualitario respecto al hombre, en su participación en la vida comunitaria. Ahora usted lee 1 Timoteo y aquí ha cambiado radicalmente el discurso. La mujer es colocada ahora en un rango patriarcal, en un rango que la mujer siga ocupando el rol que la sociedad le impone. Mientras que en Gálatas, aún Corintios, Romanos, Pablo destaca el protagonismo de la mujer en el ministerio cristiano. Entonces, son dos mundos. Cuando usted aprende a conocer a alguien, por ejemplo, un padre que conoce a su hijo, sabe cómo escribe su hijo, sabe qué palabras escribe su hijo, sabe qué mentalidad tiene su hijo. Y cuando ha leído documentos de su hijo, él sabe que es su hijo el que está hablando. Pero si le dicen: mire, esto lo escribió su hijo, él comienza a decir: no, mi hijo no piensa así, mi hijo no dice esta palabra, mi hijo no habla de esta manera. Usted comienza a diferenciar, aunque diga el nombre de su hijo como que lo he escrito, usted siente que no es, porque aquí palpita otra mente, palpita otra preocupación. Entonces, cuando usted se especializa en leer las cartas que llamamos auténticamente paulinas, Gálatas,
Colosenses, Filipenses, Corintios, Romanos, usted aprende el sabor paulino, usted logra captar el pensamiento, el vocabulario y el estilo paulino. De repente se encuentra un documento, aun cuando se le atribuye a Pablo, usted siente que no va aquí algo, que algo no está bien aquí. Y entonces los biblistas, de cara a proveer el mejor contexto para interpretar el libro, plantean que es un libro un libro pseudoepígrafe, un libro de pseudonimia, ¿verdad? Es decir, un libro que se le ha puesto un nombre ficticio, pero ese mecanismo en la antigüedad era perfectamente usado para atribuirle a un documento autoridad en una comunidad donde ese personaje tiene autoridad. ¿Me explico? ¿Alguien más? Pregunten, hermanitos. De esta manera Timoteo se entiende mejor en el contexto de una iglesia de los 80-90 después de Cristo que en los 50-60 después de Cristo, ¿verdad? Entonces el libro se interpreta mejor, se entiende mejor el libro. Es lo único. ¿Preguntas? Diga, hermana Evelyn. ¿No fuera el que escribió directamente entonces cartas como la que usted nos está diciendo? Es decir, que hubieron otros escritores, pero el porqué de no atribuírselos a ellos. Ajá. Entiendo que es para darle, como usted ya dijo, validez a la carta, etcétera. Pero ¿por qué o qué tipo de escritores eran? Para que no hayan tenido el crédito de haber escrito una carta como Timoteo, que los hemos leído es maravilloso ver el relato de servicio. Entonces, el por qué no darle el crédito al verdadero escritor. Sí, diríamos, era una práctica en la antigüedad. Los círculos le daban la autoría al personaje principal que pertenecía a ese ámbito. Así, por ejemplo, le damos la autoría de Proverbios a Salomón cuando sabemos que hay muchos proverbios que no son de Salomón. Es más, está diciendo el mismo proverbio, estos son los proverbios de, y dice los nombres. Le damos la autoría general de los salmos a David cuando más de la mitad de los salmos no lo escribió David. Hasta Moisés se le adjudica un salmo, los hijos de Asaf se le adjudican otros salmos, pero el personaje reconocido como personaje principal en ese género era David. David era el que, la figura principal, diríamos. Salomón era la figura principal de eso. Entonces, la figura principal en estas comunidades fundadas por Pablo era Pablo. Es decir, él era el personaje incidente en estas comunidades de Asia Menor. Él las fundó, él las pastoreó, él las condujo. Entonces, lo que están haciendo los autores es usar el pensamiento de Pablo e interpretarlo en nuevos contextos. ¿Ya? O sea, están siendo herederos de cómo pensaba Pablo. ¿Cuál era su teología? ¿Cuáles eran sus preocupaciones pastorales? ¿Cuáles eran las directrices que él tenía? Y entonces parten de esa herencia paulina. Por eso es que vamos a encontrar elementos paulinos, así como hay elementos que no son paulinos, hallamos elementos bien paulinos. ¿Por qué? Porque los discípulos en torno a Pablo toman el pensamiento del apóstol
y lo buscan interpretar o aplicar a desafíos de los nuevos tiempos. Y entonces allí hay nuevos retos, hay nuevo vocabulario, hay nuevas tendencias, y por tanto el documento va a reflejar, por un lado, el pensamiento de Pablo en alguna manera, porque es el grupo paulino, pero va a reflejar estilos y problemas que ya no eran propios del tiempo de Pablo. Entonces ellos no buscan crear algo diferente de Pablo, sino buscan aplicar el pensamiento paulino a nuevos desafíos. Y ahí viene la razón por la que se la adjudican al fundador de las comunidades y no a ellos como escribas, ¿verdad? ¿Alguien más? Por ejemplo, ahí tiene Romanos. En Romanos 16 dice el pasaje: yo Tercio, que escribí la epístola. Es decir, él es el escritor, él es el escriba, pero en modo alguno quiere ser el autor. Entonces con las cartas de Timoteo pasa lo mismo. Hay escritores, pero la adjudican la autoría a Pablo, porque es Pablo el autor de los pensamientos, de las teologías o esquemas teológicos de los cuales ellos parten para construir la epístola. Entonces son escritores, pero la autoría paulina está palpitando allí. No sé si me doy más a entender ahora. Bien. ¿Otra pregunta? Bien, entonces de cara a esto, estos escritos se interpretan en una generación posterior a la que Pablo vivió. Pablo vivió, diríamos, en la primera generación cristiana, pero ya los documentos representan las preocupaciones de la segunda generación y casi entrando en la tercera generación cristiana. Acuérdense que hay generaciones bien definidas. Del 30 al 70 es la llamada primera generación cristiana. Del 30 al 70. Aquellos que escucharon al Señor y dieron testimonio de Él. Prácticamente en ese periodo fueron desapareciendo todos esos creyentes que fueron de primera mano. Del 70 al 110 es la segunda generación cristiana, cuando ya han desaparecido los testigos que relataban la memoria de Jesús y aparece otra nueva generación que van a heredar esa memoria, y algunos la comienzan a poner ya por escrito. Es cuando comienzan a surgir los evangelios. Pablo, diríamos, es casi el único autor que escribe en la primera generación cristiana. Luego vienen del 70 en adelante a producirse el resto de los escritos del evangelio, y la tercera generación va del 110 al 150, ¿verdad? Son como las tres generaciones que se remarcan. Los documentos de Pablo pertenecen a la primera generación, donde hay otras preocupaciones, hay otras inquietudes, hay otros retos, y lo que plantea Timoteo no huele a primera generación. Lo que plantea Timoteo huele a segunda generación. No sé si me entienden esto de las generaciones, hermanitos, ¿verdad? Son como distintos sujetos que anuncian el evangelio en etapas. Y repito, las etapas del 30 al 70 es la primera generación. Prácticamente ahí es donde todos los apóstoles van a desaparecer, por la razón que sea. Se piensa que el que más sobrevivió será Juan, pero en la primera generación prácticamente todos los que escucharon al Señor desaparecen, incluyendo Pablo, ¿verdad?
Del 70 en adelante al 110 es la segunda generación, cuando tienen protagonismo los que escucharon a los de la primera generación, y donde comienzan a ponerse por escrito una serie de documentos, no solo del Nuevo Testamento, sino otros documentos que no entraron a formar parte del Nuevo Testamento. Es más, alguien piensa que en la primera generación se escribieron un par de evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, que se cree es bien tempranero, más antiguo que algunos documentos. Pero claro, la antigüedad no era necesariamente un criterio de canonicidad, o sea, criterio para ser reconocido como palabra de Dios. Entonces, la segunda generación va del 70 al 110, donde esa generación se preocupa más por consolidar la labor hecha en la primera generación, consolidar la iglesia, consolidar la tradición. Se pasa de la tradición oral a la tradición escrita, es decir, comienzan ya a ponerse por escrito la historia sobre Jesús, las narraciones sobre Jesús que circulaban oralmente, y comienzan ya a ponerse, como dice Lucas, muchos han tratado de poner en orden las cosas que han acontecido entre nosotros, pero ahora yo vengo, dice, a ponerlas lo más fidedignamente posible. O sea, comienzan ya los esfuerzos literarios de esa segunda generación. Ustedes saben que la primera generación de cualquier movimiento siempre es una generación muy activa, muy dinámica, diríamos muy movida, es casi bien oral. La segunda generación comienza a poner en orden mucho del pensamiento de la primera generación y comienzan a poner por escrito mucho de lo que se ha enseñado, mucho de lo que se dijo, de lo que se hizo, y eso es justamente lo que hará la segunda generación, y es el por qué brotan los evangelios y el resto de documentos. Buscan para mantener viva la enseñanza de Jesús y de esos apóstoles o de los que enseñaron esas palabras. Y la tercera generación, que será del 110 al 150, pues ya tendrá otros retos, tendrá otras preocupaciones. Hay algunos libros que se pueden ubicar del Nuevo Testamento aún dentro de ese periodo, libros bien tardíos como Segunda Carta de Pedro, como Judas, que contienen temáticas ya todavía más allá de las que plantea aún la segunda generación. No sé si me voy a entender en esto, hermanitos. Después de terminar el tema de la Biblia, vamos a ver un poco de historia de la iglesia hoy, para conocer un poco cómo la iglesia nace y se desarrolla, crece, para que entendamos la dinámica de una iglesia y los peligros que hay, que la siguiente generación pierda el carisma, la chispa, la dinámica con la que nace el movimiento, y luego se busque, se consolida en formarse como una organización, es decir, se institucionaliza el movimiento. Por eso usted va a oír a muchas iglesias que empezaron con una dinámica muy fuerte. Usted va a escuchar que dicen: no, hombre, antes, ¿cómo salíamos a predicar? No, hombre, antes, cuando estaba aquel pastor, puchi, que ese hermano sí que era tremendo. O sea, la gente comienza ya a recordar que hubo una etapa de una primera generación donde había una chispa, y que luego pasó la iglesia a otra generación en la que ya prácticamente solo se va manteniendo y se va institucionalizando lo que hasta hoy se ha hecho, y ya no hay más empuje, ya no hay más fuego, ya no hay más es decir, se ha perdido el carisma y se ha pasado a ser un poco más institución. Y eso
eso va a pasar en la iglesia primitiva. Por ejemplo, ya en la tercera generación. ¿Qué periodo dije que era la tercera generación? Del 110. Vaya, allí la iglesia prácticamente ya había pasado de esa más o menos organización que había rescatado la segunda generación. Ya la tercera generación prácticamente estaba perdiendo el empuje, el fuego, y ahí comienzan a brotar, ¿ven? Comienzan a brotar movimientos que quieren recuperar el dinamismo espiritual que la tercera generación ya no tiene. Y surge justamente en esa época un movimiento que se llamó el montanismo. El montanismo se debió a Montano, un predicador de Asia Menor, muy fogoso, muy elocuente. Él se unió a dos profetisas. Si me dio el nombre de estas mujeres ahorita. Eran dos profetisas. No tengo en la mente fresca los dos nombres de ellas. Y comenzaron a predicar sobre el Espíritu Santo. Comenzaron a retar a la iglesia a la necesidad de retomar el carisma del Espíritu que ya se había extinguido en la tercera generación. Y comenzaban a hablar de señales, prodigios y milagros. Comenzaron a retomar la dinámica espiritual. Como el montanismo fue una reacción a esa frialdad en que había caído la iglesia, hubo excesos de parte del montanismo que los hicieron que la iglesia los rechazara. Pero el montanismo es ya un movimiento que reclama a la iglesia la fría institución en la que se ha convertido. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Preguntas hasta aquí? Con Timoteo tenemos entonces ya el ambiente de qué generación. ¿De qué generación tenemos aquí? Segunda generación. Por eso dice versículo 3 del capítulo 1. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Hay poder. Dice, cuando hablamos, por ejemplo, de 2 Timoteo, para ubicar un poco más esto, vea 2 Timoteo. Traigo a la memoria, capítulo 1, versículo 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero ¿a quién? A tu abuela Loida. No, así no, a tu abuela no. A tu abuela Loida. No, a tu abuela Loida. No. Ahí no lleva coma. La cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. No. A tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso, o sea, aquí habla ya de un proceso generacional. ¿Me explico? Y ya se habla de la posición de Pablo. Volviendo al 1:3 que decía, te dejé en Macedonia ¿para qué? Ordenarás. Vaya, esta idea de ordenar
no es preocupación de primera generación, es preocupación de segunda generación. La primera generación, ese va, pum, 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 ese es un pionero que va rompiendo. Es la característica de la primera generación. Ordenar no es como una preocupación fundamental de una de una primera generación, sino de una segunda generación, cuando ya tiene un fruto y ahora lo va a organizar. E incluso en esta segunda generación se le otorga a la función de Timoteo una función rectora, digamos, una función rectora. Fíjense que no es tanto carismática, sino rectora, en el sentido de que él va a organizar. ¿A quiénes va a ordenar? ¿A quiénes? ¿A algunos qué? A maestros. Uno de los grandes carismas de la primera generación. Es decir, aquí ya hay un cambio. En la primera generación, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores tenían un protagonismo carismático para llevar adelante la obra de Dios. Ahora aquí ya a estos predicadores que andan enseñando, ya aquí se les va a ordenar, ya no tendrán el protagonismo que han tenido hasta hoy, porque dentro de ese carisma de hombres y mujeres que se han levantado para andar hablando, hay algunos que se han desviado, que es algo que pasa en el movimiento, en los movimientos del Espíritu. Siempre cuando hay movimientos que se levantan en nombre del Espíritu, ocurre que hay quienes se van por la tangente ante la ausencia de ciertos criterios para discernir la obra y la enseñanza del Espíritu. Algunos se van por la tangente. Por eso es que no todo lo que se anuncia en nombre del Espíritu es verdaderamente del Espíritu. No todo lo que se hace. Usted va a ver un montón de cosas en la televisión, ahí va a ver en la radio y en la televisión, ahí va a oír un montón de locuras hechas por personajes ligados al tema del Espíritu, pero que el solo hecho de que ellos la hagan no es sinónimo de verdad. Hay excesos gravísimos que la gente que se ha metido al tema del Espíritu ha cometido por la falta de una claridad de discernimiento sobre los criterios para percibir la obra del Espíritu. Si no hay criterios serios para definir la obra del Espíritu, cualquier chambón aparece en nombre del Espíritu diciendo y haciendo tonteras, hermanitos. ¿Me están siguiendo? Y a esos excesos es debido que muchas iglesias se cierran, porque sienten que esos excesos ponen en ridículo ya la obra del Evangelio, pero que hay una cantidad de personas que ven tales excesos y no ven crisis porque no tienen capacidad de discernir lo que está ocurriendo. Por eso siempre ponemos en Betania el equilibrio entre el Espíritu y la palabra, siempre. No pueden separarse. Usted notará que este tipo de personas que siempre tienen excesos, exabruptos en temas del Espíritu, por ejemplo, fíjense bien solo en el vocabulario que hoy emplea la gente. Venga al culto, invitado especial, el Espíritu Santo. Esa frase ya refleja una vil ignorancia de quién es el Espíritu y de qué es la iglesia. Porque el Espíritu Santo no puede ser invitado especial de ninguna iglesia, por lo menos no de una iglesia que sea de Dios, porque de una iglesia que sea de Dios Él no es invitado.
Él es el Señor de esa iglesia. O sea, un invitado es un agente externo. Un invitado es alguien que para esta ocasión ha venido de manera especial. No, si no somos nosotros quienes invitamos al Espíritu, es el Espíritu quien nos llama a nosotros. O sea, si estamos aquí y hemos venido aquí es porque el Espíritu nos ha llamado, porque quiere hablar con nosotros. No somos nosotros los que hemos llamado al Espíritu porque le queremos decir algo. Desde ahí está patas arriba una iglesia. Y usted vea con qué frecuencia lo dicen todas las iglesias. O esa bayuncada que está en el estadio ahorita, por allá viene bajando el Espíritu, ¿ves? Ya viene, aquí viene, aquí viene. Siéntate, Espíritu Santo. Son ridiculeces, hermanos. Son ridiculeces que no hablan de la seriedad del Espíritu Santo. Y usted vea con qué facilidad un montón de gente hace eso. De repente un pastor vio que un fulano de tal hizo eso, un estadio, un evento. Ya él el domingo en la mañana está. Hermanos, le vamos a dar la bienvenida al Espíritu. Silencio. Entra ahora, Espíritu Santo. Entra. Allá viene por la puerta. Entra. Entra. Aquí viene caminando. Pase, Espíritu. Pase. Pase. Entre. Hermanos, ¿qué son esas payasadas? Pero así como estas payasadas, hay un montón de payasadas que muchos cometen por ignorancia de la palabra y terminan creando rechazos innecesarios al Espíritu Santo en mucha gente. Hay quienes quieren provocar al Espíritu. O sea, como que el Espíritu es marcar un código. Va. Bueno, ahora ya va a caer. Voy a marcar la clave, espérate. No. Él no es así. El Espíritu es una persona. Reina sobre la iglesia porque Cristo lo ha puesto sobre la iglesia. Pero no es esa superficialidad con la que se ve el tema del Espíritu Santo. Y claro, usted ya ve las locuras en las que cae la gente, ¿verdad? Hay iglesias que esa toalla con la que yo me estoy sudando, me seco el sudor. Después del culto se vende carísima porque está ungida. Si yo cuando veo que no tengo para pagar unas cosas, me dan ganas de vender unas toallas aquí, ¿verdad? No, y no es broma. Le dicen el agua ungida. Y sabe, el agua de esa de Cora hombre. Solo hacen una oración por esa agua y ya está ungida. Y es el agua embolsada de Cora. Estaban vendiendo, ¿qué estaban vendiendo un día de estos? Escobas ungidas. Estaban vendiendo escobas ungidas para sacar a todos los demonios de la casa, comenzando con la mujer. Empezando con el marido. Decían: saque al demonio de su marido que está en la escoba ungida. Hermanos, estaban haciendo venta loca de escobas ungidas para limpiar los demonios que hay en la casa. Hay por ahí una señora soviética que se llama Ana no sé qué, una que dice que es profeta, y esa pinta cuadros dice que es inspirada por el Espíritu, pinta. Y después los vende bien caros. Y dice a la gente: tome este cuadro cuidará su casa, lléveselo, cómprelo. Ella dibuja ángeles y dice: mire, aquí está el ángel. Este arcángel limpiará y cuidará su casa. Y lleva a la gente con el cuadro en la casa a guardarlo, a brindarlo, porque ese ángel va a cuidar su casa. Imagínense. Y la gente creída: hoy sí mi casa estará protegida por este cuadro de la profeta Ana.
Miren, amados hermanos, si no le ponemos interés al estudio de la Escritura, cualquier loco aparecerá por ahí enseñando bobadas y usted le va a creer. Y ya va a andar usted con su escoba limpiando demonios, comprando cuadros para poner en cada casa. Si no tomamos en serio la palabra, que es la que da instrucción, es que a la gente le encanta sentir pero no saber. Es que yo quiero sentir, sentir. Mire, hay cosas que se van a sentir indudablemente. El espíritu se experimenta, pero hay cosas que se deben conocer. El espíritu pertenece a los dos ámbitos, al ámbito de la experiencia y al ámbito del conocimiento. Solo que hay cristianos haraganes que quieren sentir pero no conocer. Dígame usted cuánto lee. Y mire, no ande comprando para leer cualquier libro tonto, güey, porque ahí en esas librerías evangélicas hay libros. No crea que porque estén en librerías evangélicas esos libros son cristianos. Hay libros que ya parece ser espiritismo en la iglesia, y ahí están en las librerías bautistas, ahí están en la Luz y Verdad, en la Josué, ahí están. No crea que porque los venden ahí son de verdad cristianos. Los venden porque sacia las curiosidades de las mentes superficiales de los evangélicos, que los compran como pan caliente. ¿Y cómo las librerías van a vender qué? ¿Qué van a vender? Lo que la gente compra. Y hay mucha basura que la gente compra y por eso lo venden. Ustedes que predican deben tener un alto grado de lectura. Por eso Pablo le dirá a Timoteo: dedícate a la lectura. Capítulo 4. A la lectura. Un buen predicador siempre anda leyendo. Siempre. Estoy leyendo un libro que me ha enseñado muchísimo últimamente, acerca de los documentos de Qumran. Suena así como medio aquella película de, sí, pero aquello de Ya tengo el poder, que salía, ¿cómo se llama? Pero el malo, Munra. Suena como Murra, pero no, nada que ver. Esto es Qumran. Son una cantidad de manuscritos encontrados en 1947 en 11 cuevas que nos han proporcionado una información descuidada y valiosísima acerca del Antiguo Testamento y de ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo, donde hay muchos documentos que son el fondo del Nuevo Testamento, interesantes, que uno debe de conocerlos, uno debe de leerlos. Son documentos que plantean propuestas. Estoy leyendo simultáneamente otro libro, el nuevo, Los Cuatro Evangelios, así se llama, Los Cuatro Evangelios, de este señor español que me dio clases en Bilbao cuando estuve en el 2006-2007. Se me dio el nombre ahorita, ya me voy a acordar. Los Cuatro Evangelios, un estudio muy completo, muy integral que él está haciendo para entender los cuatro evangelios. Y es lectura que utilizo ahorita. No sé cuándo el Espíritu la va a usar,
pero yo lo estoy leyendo ya. Lo encuentro y estoy leyéndolo, conociendo, aprendiendo, llenando mi mente de contenido. Hubo un hermano por aquí que me dijo, mire, ¿qué puedo leer? Yo le mandé un link con un estudio de los 27 libros del Nuevo Testamento bien sólidos, de autores bien serios. Ojalá lo esté leyendo. Eso hay que leerlo. Usted debe andar leyendo. Pero ¿cuánto tiempo perdemos y no dedicamos nada a la lectura? Cuando venimos a predicar, el Espíritu se encuentra con un arsenal muy pobre en su mente, muy limitado. Por tanto, el Espíritu tiene que decir limitadamente las cosas, porque usted no tiene elementos cognitivos para poder hablar más allá. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué Pablo es quien más escribe documentos en el Nuevo Testamento? Porque es él quien tenía más elementos cognitivos de los cuales podía el Espíritu usar para producir. El conocimiento que tenemos es la materia prima del Espíritu Santo para producir pastoral, para producir predicación, para producir enseñanza. ¿Me dieron eso, hermanos? Y si usted es pobre de conocimiento, el Espíritu no va a estar inventando cosas. Él va a tomar la información que hay en usted como materia prima para enseñar. Por eso el predicador debe conocer, leer, porque de todo eso el Espíritu Santo usará para poner el mensaje en dirección. Y no venir a inventar tonteras, no venir a hacer locuras, no venir a vender pañuelos ungidos, ni rosa ungida, ni agua bendita, ni escobas ungidas, sino venir a dar palabra, porque en la palabra es donde opera el Espíritu Santo. Es en la palabra donde Él ejerce su poder, porque es en el Evangelio donde Dios muestra su poder. Y si no hay palabra, ¿qué esperan? Por eso es que muchas iglesias caen en el dramatismo, porque ante la ausencia de palabra comienzan a inventar dramas, comienzan a inventar gestos, comienzan a caer en prácticas metódicas, comienzan a convertir el tema del Espíritu en 3-4 pasos, porque no tienen la palabra que les permite crear y recrear siempre el mover de Dios en la comunidad. Es más, los mismos temas de renuevos, la gente que está en la coordinación, ¿por qué crees que están aquí? Pues están aquí porque tienen que recibir palabra, y esa palabra es la que les permitirá replantear temáticas en los renuevos. Mire, fíjese que aquí necesitamos un tema. Mire, fíjese que hay un tema que creo que hay que replantearlo, hay que mejor poner en su lugar. ¿Quién les ha dicho que todo lo que está ahí es inamovible? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho que hay cosas ahí? No, es que esto no se puede mover. Así lo hicimos del primer renuevo hasta hoy. No, hermanitos. Y claro, yo a veces siento una preocupación porque la gente que está encargada de algunas áreas de la vida de la iglesia no entiende esa capacidad que tiene la palabra y el Espíritu de renovar, y siento que a veces estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, una repetición mecánica. Entonces, ¿qué falta allí? Palabra, espíritu, palabra, espíritu. Si lo único que no debe faltar en cualquier área de servicio es la palabra y el espíritu, de ahí todo se puede cambiar. De ahí todo se puede cambiar, hasta la gente que está ahí, menos la palabra y el espíritu. En Timoteo, entonces, ya son otras las preocupaciones.
hay preocupaciones de segunda generación sobre el capítulo 2. Algunas cosas que tienen que ver con el culto, que no eran preocupaciones en la primera generación. Ahora aquí ya hay una serie de elementos como la oración por los gobernantes, la manera de cómo se debe orar, las mujeres cómo se deben vestir, cómo deben caminar y qué deben hacer, y que la mujer pues prácticamente se quede por ahí en su casa y que se dedique a tener hijos, que eso para eso sirve. Esa pareciera ser la perspectiva de esta generación, que no es la de la primera generación, donde la mujer es apóstol, maestra, profeta, impulsora del evangelio. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó en la segunda generación para que le otorguen a la mujer un rol tan pasivo? ¿Qué ocurrió en la segunda generación para que ese protagonismo misionero de las mujeres se vea mermado de una forma tajante y que la mujer pues queda fuera del entorno público? Hay que investigar qué pasó en ese periodo. Este no era el problema de Pablo en su época, es el problema de la siguiente generación. Ya en el capítulo 3 se están dando instrucciones de cómo deben ser las personas que estén al frente de la iglesia. Hay obispos y diáconos, ya hay 2 estamentos organizativos en la comunidad. Hay 2 niveles de organización: presbíteros, obispos y diáconos, y posiblemente diaconisas. Entonces, ¿cómo deben ser cada uno de ellos? Ya son preocupaciones posteriores. En la primera etapa, la cosa era bien carismática. En la primera etapa, Pablo se acercaba y decía: tú, ven conmigo. Porque era la época en que Jesús, en que estaba en memoria la práctica de Jesús. Y Jesús solo pasaba y le decía: sígueme. ¿Verdad? Pasaba, sígueme. O sea, había esa iniciativa voluntariosa. Y lo mismo hacía Pablo. Pablo miró a Timoteo un día, se lo llevó. La manera como se eligen personas en la primera generación para estar al frente del movimiento es casi un señalamiento carismático. El líder de la comunidad, el líder carismático es el que dice: vos, venite conmigo, vos, vámonos. Y no hay mayor protocolo, no hay mayor currículum vitae. Es una decisión del líder carismático. En la segunda generación ya no. En la segunda generación, cuando se ha perdido ese liderazgo carismático, la comunidad quiere garantizar la idoneidad de sus líderes y ahora pone una cantidad de requerimientos o diríamos exigencias. Capítulo 4, hay toda una gama de preocupaciones acerca de gente que se ha metido a andar enseñando doctrinas diabólicas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y ahí comienza él a hablar de toda esa gente que impide el matrimonio e impide comer. En el capítulo 5 son ordenanzas ya propias de la comunidad, una serie de instrucciones de la comunidad, cómo tratar a los ancianos, a las ancianas, a las hermanas, a los hermanos, a las viudas, a los que predican en la palabra, a los que pecan, algunas recomendaciones personales: ya no beba solo agua, bebe un poco de vino porque está un poco mal del estómago, y tus frecuentes enfermedades, aunque algunos ya no se van a enfermar del estómago sino que del hígado. Y al final se cierra con una serie de instrucciones muy genéricas, pero todas las preocupaciones responden a animar a Timoteo a ser un ministro capaz de conducir la obra de Dios con la dignidad de Dios.
Al finalizar, el propósito de la primera carta es animar a Timoteo a ejercer un liderazgo en la comunidad conforme a la grandeza del santo llamado. ¿Estamos, hermanitos? ¿Unas preguntas sobre un pasaje de la carta? Hermano. Lo que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que tengan una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Es lo que yo... Sí, hermano, claro. Es toda la intención de Pablo que Timoteo fundamente siempre su ministerio sobre Jesús. Acuérdate de Jesucristo, el Hijo de acuerdo al linaje de David, muerte, resucitado. Es decir, Jesucristo sigue siendo la piedra angular de la fe. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, glorificado por los ángeles, predicado en el mundo, creído. Ese es el misterio de la piedad. Es en Cristo la piedra angular para todo ministro. Bien, pongo de pie, hermanitos. Espero, amados hermanos, que le pongan mucho interés a la palabra. Invierte en un libro. Mire, es más, hoy no hay necesidad ni de que comprar libros en la librería. Hoy hay tantos buenos libros en internet. Yo me he dormido lastimosamente, pero les prometo, Jeremías, ¿cómo está la página de Escuela de Predicadores? En Facebook. ¿Cómo está? ¿Me la puedes poner aquí ahorita? ¿Cómo es que está? ¿Cuánta gente ahorita hay miembro? Abrirle rapidito y me decís en este momento. Los que no han solicitado amistad en esta página, solicítela. Esta semana voy a poner 3 buenos documentos. Es más, hoy mismo, solo voy a salir de aquí, lo haré, para que usted la visite, la descargue y lea algo bueno, algo con contenido. A mí se me ha ido esto de estarle dando. ¿Cómo está? Pero ponérmela aquí, ¿cómo está? ¿Por qué no me la proyectás? Como que la tenés abierta. Como que la estás viendo en este momento y que la gente lo vea. Entra a Facebook, si querés entrar a Facebook, vaya. Pero este Ministerio de Betania, vaya, entra a Escuela de Predicadores, escribí, usted va a entrar ahí en Facebook, entra a Escuela de Predicadores, escribí, Escuela de Predicadores, ahí está, mire, de Ministerio de Betania, va. Pero como que se ha quedado algo atrasadita la paginita, hermanito. Todas las novias ahí, quítelas. Esta es la página de Escuela de Predicadores, vos. Aquí dice Ministerio de Betania. Va, excelente. Usted solicita ahí, ¿a dónde la gente se puede meter para ser miembro? Ahí se va a meter la gente. Jeremías 10. El Señor tenga misericordia, hermano Jeremías. Entonces ahí pone usted agregar y ahí lo agrega. Y ahí subiré. Mira, ese material que no sea para estar poniendo noticias, que la foto no sé quién, no. Solo va a ser material de Escuela de Predicadores. Nada más. No quiero ninguna otra nota ahí. Solo materiales de Escuela de Predicadores. ¿Estamos, hermanitos? Va. Entonces usted va a buscar ahí hoy mismo 3 buenos materiales que le voy a dar para su lectura, para que el Espíritu tenga materia prima allí en su mente.
que el Espíritu tenga palabra y tenga de dónde tomar para enseñar la verdad de Dios. ¿Estamos? Padre, que estos predicadores y predicadoras sientan carga por conocer, por aprender y por crecer. Que así como hemos anhelado y pedimos la obra del Espíritu Santo, también la disciplina de leer, de estudiar, de conocer, de investigar, de averiguar, de portarnos como Esdras, que había preparado su corazón para inquirir en la palabra. Que así seamos nosotros, Dios, que preparemos el corazón con el Espíritu, pero que seamos investigadores de la palabra, para no caer en los excesos, en los desvaríos de muchos que atribuyen al Espíritu cosas que son solo fruto de su imaginación y su locura. Padre, ayuda a estos predicadores, porque estos predicadores son esperanza para aquellos que están en muerte. Son los pies que anuncian sobre los montes el mensaje de salvación, el Dios que reina. Padre, recibe de tu pueblo lo que trae en ofrenda, diezmos, pactos, lo que es tuyo y te lo trae, acéptalo como olor fragante en el nombre de Jesús. Amén. A estudiar, haragancitos, haragancitos.